Nuevamente, buenas noches a todos los asistentes. Vamos a dar inicio con lo que es la charla informativa respecto al curso, ¿no? Que nos reúne hoy día. Es el Ah, estudio o perdón, alguna consulta tal vez. Ya. Sí, continuando. Bueno, esta charla informativa es respecto al curso que estamos lanzando como tercera edición con el Instituto CEPRA. El tema es el estudio de selectividad, ¿no? Y coordinación de protecciones eléctricas en baja tensión. Bueno, es un tema que ya va en su tercera edición, como pueden verlo. Es un tema que ha tenido buena acogida entre los profesionales y estudiantes y otros colegas, ¿no? Que están metidos o inmersos en lo que son el área eléctrica y el conocimiento que quieren adquirir específicamente en lo que son protecciones en baja tensión, en lo que es la coordinación y el estudio y el análisis que tiene que ver la selectividad, ¿no? Bueno, me presento. Mi nombre es Harold Torres, soy ingeniero eléctrico, soy universitario o he salido de la Universidad de la San Simón, Cochabamba, Bolivia. Tengo bastante experiencia en lo que son diferentes rubros, rubros de la industria, sobre todo en lo que es el gas y petróleo. Así también he tenido la oportunidad de trabajar en lo que son en la industria energética, en lo que es hospitalitario, energías, aguas residuales, en fin, ¿no? He tenido por periodos cortos, podría decir, experiencia en otros rubros, pero el fuerte y el hincapié donde he ido puliendo lo que es mm, el aspecto profesional ha sido en el área del gas y petróleo. Y creo que es el área donde también es bastante crítico este tema, sobre todo que vamos a tocar ahora, ¿no? Eso como presentación. Y bueno, continuamos, ¿no? Con lo que es introduciéndonos a lo que es el curso. Básicamente el tema que vamos a tocar como objetivo, a lo que queremos apuntar es ver y conocer qué comprende un estudio de selectividad y sobre todo, ¿no? Primeramente, ¿qué es selectividad dentro de lo que es las protecciones eléctricas en baja tensión? Entonces, aquí como pueden ver el concepto, ¿no? Describe que la selectividad de las protecciones eléctricas es el principio de diseño según el cual, ante una falla eléctrica, solo el dispositivo de protección inmediatamente cercano al punto de falla debe actuar manteniendo en servicio el resto de la instalación. Entonces, comprendiendo este concepto, o hablándolo en términos más amigables, podríamos decir así, la selectividad tiene que ver con la coordinación que tienen que tener dos protecciones o tres, dependiendo, ¿no? Pero en serie. Es como que si estuvieran en cascada, como pueden ver en la imagen superior derecha. Son dos protecciones en serie que básicamente coordinan, hablan como que el mismo idioma al momento de ver una falla o percibir una falla, que puede ser sobrecarga, que puede ser cortocircuito, ya dependerá el, el problema, ¿no? Si es por alguna maniobra, por algún desgaste en la relación de un conductor o algún enchufe, algún aparato en corto o alguna sobrecarga también, ¿no? Que podríamos tener en la industria. Entonces, básicamente la selectividad lo que busca es que estos dos dispositivos hablen el mismo idioma, se comuniquen, lo podríamos llamar así, y de alguna forma el dispositivo que esté más cercano donde ha ocurrido la falla dentro de la instalación sea el encargado de realizar la apertura, el despeje, ¿no? de esa falla. Esto con el objetivo de que las áreas adyacentes o otras áreas que no tienen nada que ver con esta falla sigan operando, sigan con el funcionamiento continuo, ¿no? En la producción dependerá del rubro, ¿no? Dependerá si es en el hospital, si es por ejemplo, en petróleo y gas, es importante, ¿no? Segmentar también lo que son las áreas de importancia con la finalidad de tener continuidad operativa eh, al mayor porcentaje, se podría decir, ¿no? Y con esto garantizamos, con esta selectividad de protecciones, garantizamos ese objetivo. Entonces, básicamente es lo que tiene que ver la selectividad en las protecciones. Bueno, aquí tenemos un esquema, un extracto, se podría decir, de una instalación, donde podemos ver lo que es el transformador, la protección de cabecera, el Q1,
y tenemos ahí el Q2, Q3 y Q4 como si fueran interruptores principales que al final van a desencadenar en diferentes partes de la instalación, de la industria. Por decir, no sé, va a haber una parte de, de máquinas, de motores, otra parte de lo que son tomacorrientes, iluminación, otra parte de oficinas. Dependerá, ¿no? La industria y también o el esquema o el unipilar o el diseño que hayan realizado ya los encargados de poder eh, formalizar o entregar lo que es un desarrollo de una instalación eléctrica. Pero el objetivo aquí es que quiero que vean que la selectividad es muy importante, ¿no? Dentro de la instalación, porque al final, cuando se presenta una falla y la industria requiere que la instalación tenga continuidad operativa pese a una falla en alguna parte de la industria, pues el sistema sea robusto y pueda de alguna forma continuar operando, ¿no? Sin afectar otras áreas que no presenten la anomalía o la falla como se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos aparte del Q3, partiendo del Q3, la protección principal, puede ser que ya tengamos otro tablero o subtablero que albergue otros tres interruptores, ¿no? Donde se van a salir otros ramales, otras cargas finales. O también podría ser hacia otros tableros también. En este caso asumiremos que el Q3 es la protección principal y lo que es el Q3.1, punto 2 y punto 3, pues eso ya es un subtablero de donde salen también tres ramales. Y asumiendo que hay una falla en lo que es en el interruptor Q3.3, pues lo que persigue la selectividad o este estudio de selectividad de protecciones, como les había mencionado, es que ante una falla, la protección Q3.3 tendría que ser la encargada de despejar la misma, ¿no? Sin que intervenga, en este caso, el Q3, ¿no? Que es el principal, que es la cabecera. Porque cuando ocurre una falla, ¿qué es lo que pasa? Pues la corriente de falla viene desde la parte de transformación o del transformador, recorre lo que es la protección cabecera, el Q3 propiamente, y bueno, desencadena lo que es el Q3.3. Entonces, aquí podemos ver que hay tres interruptores que están viendo esta falla, ¿no? Que están sintiendo, percibiendo de alguna forma esta anomalía y están esperando, de acuerdo al diseño que se haga, quién va a ser el encargado de despejar esta anomalía. En este caso, si tenemos un sistema selectivo, pues lo que se requiere o lo que se pide es que el Q3.3 sea el encargado de despejar esta falla, sin que intervenga la cabecera, ¿no? Propiamente el Q3 y primordialmente el Q1, ¿no? Que es es el interruptor cabecera de toda la instalación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Q3 y el 3.3 hablen, coordinen y sean selectivos. ¿Qué quiere decir? Que si va a haber una falla en esta parte de la instalación, sea este interruptor el que va a despejar, sin que intervenga la protección cabecera. ¿Y con eso qué garantizamos? Garantizamos pues la otra parte de la instalación, el 3.1, el 3.2, sigan funcionando, sigan operativos. Eso es lo que se requiere o lo que se persigue en este estudio de selectividad. Eso sí lo podríamos visualizar ya gráficamente y hablando, ¿no? Ya de forma más técnica. Entonces, dentro de lo que es la selectividad, también hay la otra parte, ¿no? La otra parte que sería un sistema no selectivo. Entonces, en este slide podemos ver, ¿no? Lo que es un sistema selectivo y un sistema no selectivo. En este caso, al tener un sistema selectivo, pues tenemos bastantes beneficios, se podría decir. Una continuidad operativa, localización rápida de la falla, mayor seguridad, menos pérdida de producción, que es muy crítico y muy importante esto en industria, ¿no? Y un sistema pues selectivo pues está como que dimensionado, o sea, tiene las propiedades del equipamiento, se podría decir dimensionado de forma correcta, pero al no tener un estudio y no tener el sistema selectivo, pues ante una falla, el interruptor cabecera puede ser que actúe, puede que actúe el interruptor donde se presenta la falla, no se sabe, es aleatorio y lo más probable es que actúen tal vez las dos protecciones o el cabecera y perdemos toda la producción. Es lo que quería resaltar en este slide, ¿no? Las bondades o beneficios
que tiene un sistema selectivo, que se haga un estudio de selectividad. Y bueno, y dentro de lo que es el mundo ya de la selectividad, dentro del área de la selectividad, ya tenemos dos apartados, ¿no? O sea, podemos desglosar en dos ramales, podríamos decir. Un sistema selectivo total y un sistema selectivo parcial. Entonces, dentro de lo que es estos dos aspectos, en lo que es selectividad total, pues, como dice el concepto, ¿no? Cuando ocurre una falla, para cualquier condición de falla o de sobrecorriente o cortocircuito, la protección que esté más cercana a la falla es la que va a despejar en todo momento. Y en cambio, la selectividad parcial, pues también, al presentarse una falla, la protección aguas abajo despeja sí la falla en primera instancia, pero dependerá el nivel de corriente o de sobrecarga que presente la falla, ¿no? Porque al tener un sistema selectivo parcial, implica que hasta cierto punto, hasta cierto límite de falla o cortocircuito o magnitud de corriente de cortocircuito, estos dos interruptores van a coordinar, va a abrir este interruptor antes. Lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos, como estábamos viendo en el slide anterior, tenemos aquí un subtablero donde podremos calcular lo que es la corriente de cortocircuito, por ejemplo, una magnitud de 30 kiloamperes. Entonces, nosotros con una simulación, con un software, podemos determinar las corrientes de cortocircuito trifásicas, monofásicas, fallas hacia tierra, y según eso, nosotros tenemos que ver en primera instancia cuál es la corriente de cortocircuito máxima que se presenta en el tablero, se podría decir, donde están eh, integrados las protecciones, ¿no? Tanto cabecera como ramales. En este caso, como ejemplo, en este subtablero tenemos una corriente de cortocircuito de 30 kiloamperes. Entonces, ¿qué implica esto en la selectividad total? Lo analizamos paso a paso. Puede que en una falla X, podríamos decirlo, la corriente de cortocircuito de falla sea 10 kiloamperes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando tiene selectividad total, el interruptor más cercano a la falla va a aperturar en todo momento, en todo escenario, hasta el punto o hasta el límite de corriente de cortocircuito que ya se ha simulado, se podría decir, ¿no? Que se ha obtenido. Como ejemplo, tenemos aquí 30 kiloamperes. Entonces, una falla de 10 kiloamperes está dentro de lo que hemos calculado. Entonces, la protección Q3.3 es la que va a actuar. ¿Qué pasa en, no sé, otro evento, en diferentes circunstancias, en otro equipamiento o otro tipo de problema o anomalía dentro de la instalación? Ocurre esta falla, pero con una magnitud superior de 15 kiloamperes. Entonces, nosotros con la simulación tenemos aquí como máximo que hemos calculado en el sistema, con todo el modelamiento de las cargas, que aquí en esta barra o en este tablero, la corriente máxima es 30. Entonces, 15 sí está dentro de 30, ¿no? Entonces, puede que se dé 15 kiloamperes. En este caso, siguiendo la lógica de selectividad total, ¿quién va a ser el encargado de despejar la falla? Pues sigue, va a ser el Q3.3. Es lo que persigue la selectividad total. Para cualquier escenario de falla, calculado, bueno, hasta el punto calculado en el sistema o en el tablero, el encargado siempre va a ser, el encargado de despejar la falla, siempre va a ser el interruptor cercano a la falla. Otro ejemplo, pues tenemos otra vez, otra anomalía, otra falla de 20 kiloamperes en este caso. Nuevamente, el interruptor Q3.3 es el que hace el despeje de la falla. Entonces, sigue cumpliendo el concepto de selectividad total. Tenemos como una falla más desfavorable que llega hasta lo máximo calculado o simulado en el sistema, que es 30 kiloamperes. Nuevamente, ¿quién es el encargado de despejar? Es el Q3.3. Entonces, cumpliendo todos estos despejes de diferentes escenarios, condiciones de corrientes de falla, si este interruptor es el que siempre abre, entonces estamos hablando de que en este sistema tenemos selectividad total. Para cualquier escenario de falla, el interruptor cercano a la falla es el encargado de despejar la misma, ¿no? Es lo que dice aquí la selectividad total. ¿Y qué es lo que implica la selectividad parcial? Como dice parcial, ¿no? Es una proporción hasta cierto punto, como quien dice. Nuevamente, tenemos aquí el mismo sistema, misma corriente de cortocircuito en barras o en un subtablero y se presenta una falla de 10 kiloamperes. Entonces, si es una selectividad parcial, pues
Si hay 10 kiloamperes de falla, puede que lo despeje, ¿no? La protección Q3.3, porque supuestamente hay un estudio de selectividad parcial. Bueno, no sabemos hasta qué punto, pero ahorita lo que quiero que quede claro es el concepto. De parcial implica que hasta cierto valor de corriente de falla, el encargado de despejar la misma es el interruptor más cercano. Con 10 kiloamperes, asumimos que este interruptor despejan, pues tenemos selectividad, ¿no? Con 15 kiloamperes, también el interruptor despeja, entonces tenemos selectividad. Pero aún no hemos llegado al máximo, ¿no? Que es 30 kiloamperes. ¿Y qué pasa si tenemos un día una condición de falla de 20 kiloamperes? Está dentro de lo que se ha calculado en el sistema, sí, pero ¿qué ha pasado aquí? Esto quiere decir que cuando hay una falla de 20 kiloamperes, esta protección Q3 es la que ha operado. Entonces, ahí ya no tenemos selectividad, ¿no? Este sistema no es selectivo porque ha saltado el interruptor cabecera y debería haber sido este, ¿no? El interruptor más cercano a la falla. Pero si nos regimos a lo que es selectividad parcial, está cumpliendo esto. Esto es lo que persigue la selectividad parcial. Hasta cierto valor de corriente de falla o magnitud, estas dos protecciones coordinan, son selectivos, mantienen la operatividad del sistema o de la instalación sin interrupción. Pero cuando llega o se supera ese umbral, ese valor de selectividad parcial, en este caso 20, estamos asumiendo como ejemplo, ya no coordinan, ya no son selectivos y esta protección Q3 puede que salte, ¿no? La cabecera. Eso quiere decir selectividad parcial, total y parcial. Es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Dentro del estudio o dentro del mundo de la selectividad, del análisis que estamos persiguiendo. Otro punto importante también que vamos a tocar dentro del curso a mayor detalle, pues son las curvas de actuación que tienen las protecciones, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de las zonas que comprende las curvas de actuación de los interruptores. En este caso, se puede reconocer, no sé si algunos también, pues que esta curva característica que pueden ver aquí es tiempo corriente, ¿no? Típicamente lo vemos así en las curvas de protección o de actuación, perdón, de los interruptores. En este caso, al ver esta gráfica, ya se puede reconocer que este interruptor tiene un relé. ¿El relé quién es? Es el encargado de accionar, ¿no? al interruptor, el encargado de censar, se podría decir, o ver la falla de alguna forma y, bueno, hacer el accionamiento del interruptor. En este caso, esta curva característica que pueden ver es la de un interruptor termomagnético. ¿Qué quiere decir eso? Que su relé o el encargado de censar la falla es un relé termomagnético. Es una bobina, son bimetales que se encargan, ¿no? De censar sobrecargas con lo que son las bobinas, perdón, las placas o las láminas bimetálicas, que encargadas de detectar cualquier anomalía en la parte de sobrecarga y tiene una bobina la encargada de censar corrientes de falla bruscas, de picos superiores, ¿no? En este caso tenemos dos zonas, es lo que quiero que reconozcan, la zona de sobrecarga y la zona de cortocircuito, considerando que mi interruptor tiene un relé termomagnético. Esto es sacado, ¿no? Del software. Esta curva característica también la vamos a analizar en lo que es el mismo software a detalle, ¿no? Desde las funcionalidades, incluso desde el punto de vista operativo, porque muchas veces ha pasado que se pide, ¿no? Para una instalación, para un equipo o para una parte de la industria, un interruptor, por ejemplo, de 100 amperios, y bueno, ha habido momentos donde alguna vez me han comentado los técnicos que este interruptor ha dejado pasar, no sé, 150 amperios, 120 amperios, 110 amperios y no ha actuado la protección. Y sacaban la conclusión de que el interruptor estaba defectuoso o su mecanismo ya no estaba bien. Y bueno, esas consultas me hacían llegar. Pero básicamente no era eso, ¿no? Simplemente es que la curva de actuación de la protección está en función, ¿no? A normativa, ¿no? Ya te da como que unas pautas la normativa y los fabricantes ya pues se alinean a esa normativa y empiezan a hacer la fabricación de sus protecciones y a graficar de esta forma la curva de actuación.
de cada protección, cada fabricante. Entonces aquí tenemos magnitudes de corrientes, como pueden ver en el eje del X, ¿no? Y en el eje Y tenemos tiempo. Entonces, cuando tenían una sobrecarga, no sé, de 110 amperios, había un tiempo que esa sobrecarga debería cumplir o estar presente para que la protección sense esa sobrecarga y actúe. Entonces, seguramente había picos o momentos donde esa corriente de sobrecarga sí estaba presente, pero no llegaba al tiempo requerido para poder chocar esa sobrecarga. Si aquí trazamos una línea, un momento, aquí lo vamos a trazar para que me entiendan, me entiendan mejor. Bueno, así que tenemos una falla X, vamos a llamarlo X, pues ya, podemos decir que esta falla es vertical y va a ir hasta la curva de actuación. Pero ¿qué pasa si esa sobrecarga, esa anomalía, ya no persiste desde aquí, digamos? Ya no hay esta parte. Entonces el interruptor nunca va a censar, ¿no? Nunca va a decir si ha habido falla o hay sobrecarga o no, porque no ha llegado al punto, al límite inferior de la curva de actuación. Entonces no lo va a censar, no va a comenzar a censar. Lo mismo pasaba para otras magnitudes más elevadas, pero seguramente por periodos cortos, no creo que largos. Como pueden ver aquí estamos en tiempos, ¿no? Aquí ya tenemos 10 segundos, aquí en esta parte, 10 segundos. Seguro no llegaba ni a 10 segundos y esa anomalía o esa sobrecarga ya no persistía, se reducía y la curva de actuación pues ni lo sentía, ¿no? Esa anomalía o esa sobrecarga. Es por eso que no ha censado. Pero ¿qué pasa si ese tiempo se prolonga? Y bueno, podríamos tener una prolongación, no sé, hasta 20, hasta aquí tenemos 100 segundos, por ejemplo. 100 segundos de esta parte. Entonces aquí ya tendríamos unos 200 segundos aproximadamente. Esa anomalía, si persiste en el tiempo, ya pues si toca el punto inferior, la línea inferior de la curva de actuación de la protección propiamente, va a empezar a censar, va a empezar a sentir esa anomalía, esa falla. Entonces pero no quiere decir que va a actuar. ¿Por qué? Porque tenemos dos franjas, ¿no? En lo que son las curvas de actuación de las protecciones. Tenemos la franja inferior o curva inferior o límite inferior y tenemos la curva superior. Entonces, esas dos encierran lo que es el área de actuación de la protección. ¿Qué quiere decir? Cuando empieza a censar la falla, puede que actúe la protección después, en todo este periodo, en todo este momento, todo lo que está aquí, toda esta línea, en este tiempo. Aquí vamos a tener un tiempo uno y un tiempo 2. Entonces, entre tiempo uno y tiempo 2 el interruptor tiene que actuar, tiene que despejar la falla. Como les digo, ni bien toca la línea o el límite inferior de la curva, no quiere decir que va a actuar. Dependerá de las condiciones, la magnitud, el estado del interruptor y demás, para que actúe o más antes o antes de que se cumpla el tiempo T2, ¿no? Que es este límite. Pero este límite, este tiempo, se cumple, o sea, tiene que cumplirse a cabalidad. No puede sobrepasar el T2, por ejemplo. No puede pasar.